Sumamos para hablar sobre este tema a nuestro invitado Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien es analista internacional y quien además nos acompaña esta tarde. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera consulta, tiene que ver y lo vamos a hacer partiendo de las palabras de María Zaharova, quien afirmaba que ya esta cumbre comenzaba con pie izquierdo, comenzaba de alguna manera mal por el hecho de que en esta primera instancia nos encontramos con una Ucrania humillada y que por otro lado algunos de sus miembros no están de acuerdo en todos los puntos que están llevando adelante como bloque. ¿Cómo podríamos evaluar el estado en el que llega la OTAN como bloque, como alianza militar a esta cumbre de 2 días? Yo creo que de la cumbre parte por la propia agenda de la cumbre. La cumbre está discutiendo elementos absolutamente secundarios. No está discutiendo el elemento de fondo de lo que está ocurriendo y de lo que la operación militar rusa en Ucrania ha generado, que es una transformación estructural del sistema internacional, profundos cambios en los sistemas políticos, militares, de seguridad de Europa y de alguna manera de todo el mundo, frente a lo cual no tienen respuesta y se han circunscrito a discutir acerca del ingreso de Ucrania y de Suecia, que son elementos absolutamente secundarios, pero que en la orfandad en que se encuentra la organización se han transformado en elementos fundamentales de la agenda, lo cual demuestra la pobreza de criterio, la pobreza de mira y la incapacidad para entender y para dar respuesta a la transformación estructural que está ocurriendo y que debería ser un objetivo a debatir en un cónclave tan importante como este para una organización que agrupa a algunos de los países más poderosos del planeta. Entonces, en esa medida, cuando uno analiza la propia agenda, uno puede llegar a la conclusión que efectivamente esta es una reunión que no tiene mayor relevancia. Por otro lado, todos sabemos que la OTAN es la forma como Estados Unidos concibió su manera de controlar a Europa. La Unión Europea es una organización de países europeos de la cual Estados Unidos, por cierto, no puede participar, y para eso se creó la OTAN, para que Estados Unidos pueda tener una injerencia, un control, un dominio estructural, orgánico, institucional de Europa. De manera que estas cumbres no tienen ningún sentido porque finalmente las decisiones en la OTAN la toma Estados Unidos y estos debates prácticamente no responden a una lógica democrática, de discusión democrática, donde todos los países tienen cierta participación. Y finalmente, lo que se discute con otros países, el ingreso de Suecia depende de Turquía, es una cosa absolutamente secundaria. Sergio, en relación con lo que usted menciona, me gustaría también darle pie a la segunda consulta que tiene que ver con los adversarios que establece esta cumbre de la OTAN. Es claro y lo sabemos de antemano que China y Rusia son sus principales adversarios. Sin embargo, llama también la atención su condena hacia Irán. Irán, un país que está estableciendo una política exterior diplomática distinta, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, que en vez de propiciar paz, lo que hace es seguir armando a otros países y seguir provocando crisis, desestabilización en otros países, de alguna manera no respetando lo que afirma la Carta Magna de la ONU. ¿Cómo podríamos evaluar esta condena que la cumbre de la OTAN ha hecho específicamente hacia Irán? Bueno, en primer lugar, antes de contestar directamente la pregunta que me hace, yo diría que tal vez es algo relevante en la cumbre. Es más, yo me atrevo a decir que es el aspecto más relevante de la cumbre, es que ya abiertamente se ha dicho que el enemigo estratégico de la OTAN es China. Hasta ahora no lo habían dicho con tanta determinación. Incluso el secretario general de la OTAN dijo que por esa razón
fueron convocados los primeros ministros, los líderes de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, a fin de debatir la expansión de la OTAN, ya no solamente en el este de Europa, sino que en el Asia-Pacífico, en una clara amenaza a China. Ese es un primer aspecto que yo considero fundamental. Lo segundo es que algunos de los principales teóricos de Estados Unidos y de Occidente, entre ellos, que me acuerdo ahora, es Zbigniew Brzezinski, que ya hace más de 40 años dijo que bajo cualquier condición Occidente debía impedir que se produjera una alianza entre China, Rusia e Irán. Estamos hablando de un momento, debe haber sido hace 30 años, no recuerdo la fecha ahora, pero en ese momento la revolución iraní estaba recién comenzando, China todavía no se había transformado en la potencia económica que es, y Rusia se encontraba en un total marasmo durante el gobierno de Yeltsin. Y sin embargo, Brzezinski fue capaz de ver que estratégicamente Estados Unidos debía impedir que se produjera esa alianza. Bueno, esa alianza hoy se produjo, Irán acaba de ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái, con lo cual formalmente tiene una relación formal, estructural, sistémica con China y con Rusia, pero además participa en la organización de la Ruta de la Seda, pero además forma parte del corredor norte-sur, de manera que todo ese entramado que se está construyendo en el área Asia-Pacífico, en el espacio euroasiático, en el espacio euroasiático, en el cual China y Rusia tienen el protagonismo, hoy también se incorpora Irán. Y de ahí las alarmas que se han prendido en Europa y en Occidente, en Estados Unidos, con respecto a esta situación que augura una situación tal que rompe con la hegemonía tradicional que se mantenía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde el espacio fundamental de la política internacional se desarrollaba en el Atlántico Norte y ahora se está desarrollando en el espacio euroasiático, en un espacio donde Estados Unidos no tiene presencia, no tiene protagonismo, y donde son otros actores con los cuales que desarrollan una serie de acciones, tanto en materia política como en materia de seguridad, como en materia económica y financiera, e incluso en materia de defensa, que expone esta situación que para mí es expresión de una situación de una desesperación por parte de Occidente. Sergio, con esta última consulta le despido también y quisiera relacionarla con la denuncia que hacía Rusia desde hace algunos años atrás, como bien usted declaraba, sobre el proceso de expansión de la OTAN que podría sin duda alguna afectar su seguridad nacional. Era la denuncia completa y constante que hizo Rusia y que ahora evidentemente con lo que usted nos comenta se reafirma y se hace mucho más explícito después de esta cumbre. ¿Cómo quedaría entonces esta denuncia que en una primera instancia no era tomado con el carácter de importancia que se toma hoy, en la medida en que ya los integrantes, los miembros de la OTAN han declarado que ellos son sus directos adversarios? Bueno, es muy interesante la pregunta porque nosotros aquí en América Latina tenemos que tomar nota de ello, porque la expansión de la OTAN no se produce solamente en el este de Europa, no se está produciendo solamente en el Asia-Pacífico, sino que también se está produciendo aquí en América Latina y el Caribe. En estos días se van a desarrollar unas maniobras militares, unas maniobras navales, con la participación de 20 países. Existen 7 bases militares y otras tantas bases militares de Estados Unidos. Existen en el Caribe, está la presencia militar, incluso nuclear, de Gran Bretaña en Malvinas. Hay un interés expreso por parte de la OTAN de penetrar hacia la profundidad del continente suramericano por el Río de la Plata, por eso hay grandes negociaciones con Uruguay. De manera que la política expansiva de la OTAN ya no solamente se manifiesta o se expresa o se ejecuta en el este de Europa,
sino que hoy vemos la ambición expansionista global por parte de la OTAN transformándose en un verdadero peligro para toda la humanidad, por lo que nosotros aquí en América Latina debemos tomar nota, asumir una posición y generar en los debates que se producen en las instancias gubernamentales, en las alianzas políticas, en los organismos de integración, producir un debate respecto de nuestra seguridad y de la defensa de nuestra soberanía ante estas ambiciones expansionistas. Muchísimas gracias, Sergio, por sus consideraciones y por haber sido parte de nuestro reporte en esta jornada. Que pase buen día. Gracias. Muy bien, seguimos con más información.